El sol de Guadalajara brillaba como nunca ese sábado de junio. Yo, Valeria Hernández, estaba a punto de convertirme en la señora de Roberto Méndez, el hombre que me había robado el corazón 3 años atrás. La iglesia de San Miguel estaba repleta, mis papás llorando en primera fila, mis amigas con sus vestidos color lavanda, y Roberto esperándome en el altar con esa sonrisa que me derretía el alma. Mi vestido de encaje francés costó 6 meses de ahorros, pero valió cada maldito peso. Me sentía como una princesa de cuento. Cuando mi papá me tomó del brazo para caminar hacia el altar, sentí que flotaba. La marcha nupcial sonaba perfecta. Las flores blancas adornaban cada rincón, y todo era exactamente como lo había soñado desde niña. «Estás hermosa, mija», me susurró mi papá con la voz quebrada. Yo solo podía sonreír. Roberto me miraba con esos ojos cafés que me enamoraron la primera vez que nos vimos en aquel café de Chapultepec. Él trabajaba en una empresa de tecnología, viajaba seguido a Monterrey por trabajo, pero siempre encontraba tiempo para mí. Era detallista, cariñoso, perfecto. Llegamos al altar, y mi papá puso mi mano en la de Roberto. Sus dedos cálidos apretaron los míos, y sentí esa electricidad de siempre. El padre Guadalupe comenzó la ceremonia con su voz solemne que retumbaba en las paredes antiguas de la iglesia. Hermanos, estamos aquí reunidos ante Dios y esta comunidad. Todo iba perfecto, demasiado perfecto. Debí sospechar que algo malo estaba por pasar, porque la vida nunca es tan generosa sin cobrarte después. Íbamos por la mitad de la ceremonia cuando escuché un murmullo en la parte de atrás de la iglesia. Al principio lo ignoré, pensé que era algún invitado llegando tarde, pero el murmullo se convirtió en voces, y las voces en un revuelo que no podía ignorar. Me giré ligeramente, sin soltar la mano de Roberto, y la vi, una niña. No tendría más de 10 años. Llevaba un vestido azul arrugado, el cabello castaño despeinado, los zapatos llenos de tierra, y las mejillas surcadas por lágrimas. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran idénticos a los de Roberto. El mismo café intenso, la misma forma almendrada, las mismas pestañas espesas. «¿Qué pasa?», susurró Roberto a mi lado, girándose también. Cuando sus ojos se encontraron con los de la niña, vi algo que nunca había visto antes en mi prometido: pánico. Pánico puro y absoluto. Su rostro se puso pálido como la cera de las velas del altar, su mano comenzó a sudar en la mía, y su mandíbula se tensó de una manera que me asustó. La niña comenzó a caminar por el pasillo central. Cada paso suyo resonaba en el silencio que se había apoderado de la iglesia. Los invitados volteaban a verla, confundidos. Mi mamá se puso de pie, preocupada. Las amigas cuchicheaban entre sí. «Papá», gritó la niña con voz desgarradora. «Papá, por favor». Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. «Papá», esta niña acababa de llamar papá a Roberto. «Roberto», mi voz salió apenas como un susurro. «¿Quién es ella?». Pero Roberto no respondió. Estaba congelado, mirando a la niña avanzar hacia nosotros con una expresión que nunca le había visto. Culpa mezclada con terror. «Mentiroso», gritó la niña, ahora sollozando. «Nos abandonaste. A mí y a mamá nos dejaste como si fuéramos basura». El padre Guadalupe intentó intervenir, pero yo levanté la mano para detenerlo. Necesitaba escuchar esto. Necesitaba entender qué demonios estaba pasando en el que se suponía era el día más feliz de mi vida. La niña llegó frente a nosotros. De cerca pude ver mejor su rostro, y el parecido con Roberto era innegable. Era como ver a una versión femenina de él en miniatura. La misma nariz, la misma forma de la boca, incluso el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. «¿Quién eres, niña?», pregunté, aunque ya lo sabía. En mi corazón ya lo sabía. «Me llamo Sofía», dijo la niña entre sollozos. «Sofía Méndez Torres. Y él es mi papá». Roberto dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Los murmullos en la iglesia explotaron en un caos de voces confundidas y escandalizadas. «Eso es imposible», gritó la mamá de Roberto desde su lugar, poniéndose de pie. «Roberto no tiene hijos. Esta niña está loca o la mandaron para arruinar la boda». Pero Sofía sacó algo de su pequeña mochila rosa. Era una fotografía. Con manos temblorosas me la extendió, y cuando la tomé, sentí que me moría. Era Roberto, un Roberto más joven, quizás de hace 6 o 7 años, abrazando a una mujer embarazada. Estaban en una playa, sonriendo a la cámara, con esa felicidad que solo se ve en las parejas enamoradas. Detrás de ellos se veía un letrero que decía: «Bienvenidos a Playa del Carmen». Vivíamos en Monterrey, continuó Sofía con voz rota. «Mamá, papá y yo éramos felices hasta hace un año,
cuando papá dijo que tenía que viajar más por trabajo. Después dejó de volver a casa, dejó de llamar, dejó de mandarnos dinero. Mamá tuvo que conseguir 2 trabajos para pagar la renta. Yo dejé de ir a mis clases de ballet, porque ya no podíamos pagarlas. Miré a Roberto. Esperaba que negara todo, que dijera que era un malentendido, que esta niña estaba confundida. Pero lo que vi en su rostro me destrozó. Era la expresión de un hombre atrapado, de alguien cuyas mentiras finalmente lo habían alcanzado. Valeria, yo puedo explicar, comenzó él con voz temblorosa. Explicar que, mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Explicar que tienes una hija. Explicar que tenías otra familia. Explicar que has estado mintiéndome durante 3 años. No es lo que piensas. Roberto intentó tomarme de las manos, pero yo me alejé como si su contacto me quemara. Sofía, yo era muy joven cuando nació. Su madre y yo no funcionamos. Me mudé a Guadalajara para empezar de nuevo. Empezar de nuevo. La voz de Sofía se quebró en un sollozo que me partió el alma. Eso somos para ti. Un error del pasado. Mamá llora todas las noches preguntándose qué hizo mal. Yo te esperaba todos los días en la puerta, pensando que volverías. Pero no volviste. Te olvidaste de nosotras. Las lágrimas corrían por mi rostro, arruinando el maquillaje que había tardado 2 horas en aplicar. Mi prima Lucía subió corriendo al altar, e intentó abrazarme, pero yo no podía moverme. Estaba en shock, tratando de procesar que el hombre con quien iba a casarme era un completo desconocido. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Pregunté a Roberto con voz fría. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Hace un año, admitió en voz baja. Un año. Exploté, tienes una hija de 10 años, y no la has visto en un año. Y todos esos viajes a Monterrey de los que me hablabas, también eran mentira. Algunos eran reales, pero dejé de ir. Pensé que sería más fácil para todos si simplemente me alejaba. Más fácil. Sofía lo miró con una mezcla de dolor y rabia que ninguna niña de su edad debería conocer. ¿Sabes lo que es escuchar a tu mamá llorar en el baño para que no la escuches? ¿Sabes lo que es ver tu fotografía escondida en un cajón porque mamá no soporta mirarte, pero tampoco puede tirarla? ¿Sabes lo que es que tus compañeros de escuela te pregunten por qué tu papá nunca va a los festivales? Mi papá subió al altar con el rostro rojo de furia. Nunca lo había visto tan enojado. Agarró a Roberto del cuello de la camisa, y por un momento pensé que iba a golpearlo ahí mismo frente al altar. Pedazo de canijo, rugió mi papá. Así que esto eres, un cobarde que abandona a sus hijos. Y pensabas casarte con mi hija sin decir nada. Señor Hernández, por favor, Roberto intentó zafarse, pero mi papá era más fuerte de lo que parecía. No me toques. Mi papá lo empujó lejos. No te atrevas a acercarte a mi hija nunca más. La iglesia era un caos total. Los invitados gritaban. Algunos trataban de calmar a mi papá, otros sacaban sus celulares para grabar todo. Mis amigas me rodeaban, todas hablando al mismo tiempo, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo, pero yo no podía responder. Estaba paralizada, mirando a esa niña que se había convertido en la bomba que destruyó mi vida. Sofía, me arrodillé frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las mías. ¿Cómo llegaste hasta aquí, mi amor? Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra en su mejilla. Escuché a mamá hablando por teléfono con la abuela. Dijo que papá se iba a casar hoy en Guadalajara. Busqué la dirección de la iglesia en el celular de mamá cuando estaba dormida. Tomé dinero de su cartera, el que guardaba para las emergencias, y me subí a un autobús. Tardé 6 horas en llegar. Yo solo quería que papá supiera que lo extraño, que lo necesito, pero también, su voz se volvió más dura, más amarga. Quería que tú supieras la verdad, porque mamá dice que los secretos son como veneno, y yo no quería que te hicieras daño casándote con alguien que te miente. Esas palabras, viniendo de una niña de 10 años, me rompieron el corazón de una manera que no puedo describir. Esta pequeña había viajado sola durante 6 horas, asustada, para protegerme a mí, una extraña, porque sabía lo que era vivir con las mentiras de Roberto. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de rabia, sino de alivio, como si hubiera estado cargando un peso enorme, y finalmente pudiera dejarlo caer. Hiciste lo correcto, corazón, le susurré al oído, fuiste muy valiente. Roberto intentó acercarse, pero mi hermano mayor, Diego, se interpuso. Ni se te ocurra, le advirtió Diego con voz amenazante. Ya hiciste suficiente daño. Es mi hija, protestó Roberto,
Tengo derecho a hablar con ella. Renunciaste a ese derecho cuando las abandonaste. La voz que gritó no era mía, ni de mi familia. Era la madre de Roberto, que ahora lloraba inconsolablemente en su asiento. ¿Cómo pudiste, Roberto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste tener una hija y no decírmelo? Soy tu madre. Esa niña es mi nieta. Roberto se giró hacia su madre, con el rostro desencajado. Mamá, no me hables. Ella se puso de pie, tambaleándose. No te reconozco. No eres el hijo que crié. El padre de Roberto también se levantó, pero a diferencia de su esposa, él no lloraba, solo miraba a su hijo con una decepción tan profunda que era casi palpable. Nos vamos, dijo simplemente a su esposa, tomándola del brazo. Aquí no hay nada más que ver. Pasaron junto a Roberto sin mirarlo, pero cuando llegaron junto a Sofía, la señora Méndez se detuvo. Se arrodilló frente a su nieta recién descubierta, y con manos temblorosas acarició su rostro. Perdónanos, mi niña, susurró con voz quebrada. Si hubiéramos sabido, nunca te hubiéramos dejado sola. Sofía miró a su abuela con ojos grandes y llenos de lágrimas. Ustedes tampoco sabían de mí. La señora Méndez negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No, mi amor, pero ahora que te conocemos, nunca más vas a estar sola. Te lo prometo. El padre Guadalupe finalmente logró establecer un poco de orden, pidiendo a todos que salieran de la iglesia para que pudiéramos resolver esto en privado. Pero yo sabía que ya no había nada que resolver. Todo estaba claro como el agua. Me quité el velo, y lo dejé caer al suelo. Luego, con manos firmes a pesar de que por dentro me estaba haciendo pedazos, me quité el anillo de compromiso. Era un solitario precioso, que Roberto me había dado en una cena romántica en el mirador. En ese momento me pareció el gesto más hermoso del mundo. Ahora solo lo veía como otra mentira más. Valeria, por favor, Roberto extendió la mano hacia mí, con los ojos rojos. Podemos hablar de esto. Cometí errores. Lo sé, pero te amo, de verdad te amo. Podemos hacer que funcione. Hacer que funcione. Lo miré como si fuera un extraño, porque eso era exactamente lo que era. Roberto, no sé quién eres. Pensaba que te conocía, pero el hombre que yo amaba, no tendría una hija secreta, no abandonaría a una niña pequeña, no mentiría durante 3 años sobre algo tan importante. Tuve miedo, admitió él, la voz quebrándose, miedo de perderte si te enterabas. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Valeria, cuando te conocí, vi una oportunidad de ser alguien mejor, de empezar de cero. No puedes empezar de cero cuando tienes una hija. Lo interrumpí. Sofía no es algo que puedas dejar atrás como si fuera un celular viejo. Es una persona, es tu sangre, es tu responsabilidad. Le puse el anillo en la mano, y cerré sus dedos alrededor de él. Se acabó, Roberto. No puedo casarme contigo. No puedo estar con alguien en quien no confío. Valeria, su voz era apenas un susurro. Y lo que es más importante, continué, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro, pero manteniendo la voz firme. No puedo estar con alguien que es capaz de abandonar a su propia hija. Porque si fuimos capaces de hacerle eso a Sofía, ¿qué me garantiza que no me lo harías a mí? Que no les harías lo mismo a nuestros futuros hijos. Eso pareció golpearlo más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Se tambaleó como si lo hubieran empujado. Yo nunca, comenzó, pero se detuvo porque ambos sabíamos que era mentira. Ya lo había hecho una vez. Mi mamá se acercó y me puso su chal sobre los hombros. El aire acondicionado de la iglesia de repente se sentía helado contra mi piel. Vámonos, mija, dijo suavemente. Ya no hay nada más que hacer aquí. Pero antes de irme, me arrodillé una vez más frente a Sofía. ¿Dónde está tu mamá ahora, corazón? En Monterrey, respondió Sofía en voz baja. Debe estar muy preocupada. No le dije que me iba, porque sabía que no me dejaría venir. Saqué mi celular y se lo extendí. Llámala, dile que estás bien y que vamos a llevarte a casa. Sofía tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó un número que claramente se sabía de memoria. Después de 2 tonos, escuché una voz frenética del otro lado. Sofía, Sofía, por Dios, ¿dónde estás? Llevo buscándote toda la mañana. Pensé que te había pasado algo. Estoy bien, mami, dijo Sofía, y por primera vez desde que la vi, sonrió un poquito. Estoy en Guadalajara. Vine a ver a papá. Hubo un silencio del otro lado, y luego un sollozo. ¿Hiciste qué? Sofía María Méndez Torres. ¿Tienes idea de lo asustada que estaba? ¿Cómo llegaste hasta allá? En autobús, admitió Sofía. Lo siento, mami, pero tenía que hacerlo. Tenía que decirle lo que nos hizo.
Le quité suavemente el teléfono a Sofía. Señora Torres, mi nombre es Valeria Hernández. Su hija está conmigo. Y está bien. Hice una pausa, mirando a mi familia que me observaba con expresiones de apoyo. Vamos a llevarla de vuelta a Monterrey esta misma tarde. Le voy a mandar mi ubicación y mis datos para que esté tranquila. La mujer del otro lado del teléfono no podía dejar de llorar. Gracias por cuidarla. Yo no sé qué decir. Cuando me di cuenta de que no estaba, cuando vi que faltaba el dinero, pensé lo peor. Tiene una hija muy valiente, le dije, acariciando el cabello de Sofía, y muy lista. No se preocupe, la traeremos sana y salva. 3 horas después, estaba en el coche de mi hermano Diego, todavía con mi vestido de novia arrugado, rumbo a Monterrey. Sofía iba dormida en el asiento de atrás, agotada después de toda la experiencia. Mi prima Lucía venía con nosotros, y mis papás nos seguían en su coche. No podía creer que en lugar de estar en mi luna de miel en Cancún, estaba en la carretera llevando a la hija secreta de mi ex prometido de vuelta con su madre. La vida tiene un sentido del humor retorcido. ¿Estás bien, hermana?, preguntó Diego, mirándome de reojo mientras manejaba. No lo sé, respondí honestamente. Hace 5 horas, estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Ahora ni siquiera sé quién era esa persona. Era un idiota, dijo Lucía desde el asiento trasero. Siempre me pareció demasiado perfecto para ser verdad. Nadie es tan perfecto. Tenía razón. Roberto siempre había sido demasiado perfecto. Los detalles románticos, las palabras exactas que quería escuchar, la vida que me prometía. Ahora me daba cuenta de que todo era una fachada cuidadosamente construida para esconder la verdad. Cuando llegamos a Monterrey ya era de noche. Sofía nos guió hasta un pequeño departamento en una colonia modesta. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe, y una mujer salió corriendo. Era joven, quizás de mi edad, con el cabello castaño, recogido en una cola de caballo despeinada, y los ojos rojos e hinchados de llorar. Pero lo que más me impactó fue verla en persona. Era hermosa, con un rostro amable y cansado. No era la otra mujer de las historias. Era una madre soltera agotada tratando de sobrevivir. Sofía, gritó, cayendo de rodillas, y abrazando a su hija con tanta fuerza que pensé que la lastimaría. Nunca vuelvas a hacer algo así. Nunca, casi me matas del susto. Perdón, mami, sollozó Sofía, aferrándose a su madre. Perdón, esperé a que el momento pasara antes de acercarme. La señora Torres me miró con ojos llenos de gratitud y vergüenza. Usted debe ser Valeria, dijo, secándose las lágrimas. Yo no sé cómo agradecerle que haya traído a mi hija de vuelta. Y lamento mucho lo que pasó. No tenía idea de que Roberto estaba. Que él iba a... No tiene que disculparse. La interrumpí, nada de esto es su culpa. O la de Sofía. Hubo un momento de silencio incómodo. Nos miramos como dos mujeres, que habían sido engañadas por el mismo hombre, pero de maneras muy diferentes. ¿Quiere pasar?, ofreció ella. No tengo mucho, pero puedo hacer café. Eso sería muy amable, respondí, y entramos todos a su pequeño departamento. Era humilde pero limpio y acogedor. Las paredes estaban llenas de dibujos de Sofía, y en una repisa había trofeos de ballet. Me dolió el corazón pensar que esta niña había tenido que dejar sus clases por falta de dinero mientras Roberto gastaba en anillos caros y cenas románticas. Mientras la señora Torres preparaba café en la cocina, Sofía se acercó a mí. ¿Estás muy enojada conmigo?, preguntó en voz baja. Por arruinar tu boda. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. Mi cielo, tú no arruinaste nada. Me salvaste de casarme con alguien que no merecía ni mi amor ni el tuyo. Fuiste la persona más valiente en esa iglesia. De verdad, ¿y sabes qué más pienso? Que cualquier hombre que sea capaz de abandonarte a ti, no merece ser llamado papá. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez, había algo diferente en ellos. Esperanza, ¿crees que algún día encuentre a alguien que no nos deje? A mí y a mamá, estoy segura de ello. Le respondí, y lo decía en serio. Ustedes son dos mujeres increíbles. Cuando llegue la persona correcta, se va a sentir afortunado de tenerlas en su vida. La señora Torres regresó con el café, y nos sentamos todos en la pequeña sala. Mi familia conversaba con ellas, y me di cuenta de algo hermoso. No las veían con lástima, las veían con respeto, porque eso era lo que merecían. Antes de irnos, le dejé a la señora Torres un sobre con dinero. Ella intentó rechazarlo,
Pero insistí, es lo que hubiera gastado en la luna de miel, le dije. Por favor, úselo para Sofía, para sus clases de ballet, para lo que necesiten. Ella rompió en llanto y me abrazó fuerte. Gracias, susurró. Gracias por no odiarnos, por no culparnos. Nunca podría. Le respondí, ustedes también fueron víctimas de sus mentiras. Cuando nos despedíamos, los padres de Roberto llegaron. Habían manejado desde Guadalajara detrás de nosotros. La señora Méndez abrazó a Sofía y le prometió que la visitaría cada semana, que la ayudaría con lo que necesitara, que recuperaría todos los años perdidos. En el camino de regreso a Guadalajara, finalmente me permití llorar. Lloré por la boda que no fue, por los sueños rotos, por los 3 años perdidos, con un hombre que no era quien yo creía. Pero también lloré de alivio, porque Sofía me había salvado de cometer el mayor error de mi vida. Han pasado 6 meses desde ese día. No volví a saber de Roberto, excepto por un mensaje que me envió una semana después de la boda cancelada, disculpándose y diciendo que iba a terapia. No respondí, no había nada que decir, pero sí mantuve contacto con Sofía y su mamá. Las visito una vez al mes en Monterrey, y ellas vienen a Guadalajara cada vez que pueden. Sofía volvió a sus clases de ballet, y es la mejor de su grupo. Su mamá conoció a alguien en su trabajo, un buen hombre que las trata como reinas. Y yo estoy bien, mejor que bien. En realidad, volví a estudiar. Retomé mi carrera de psicología que había pausado por la boda, y estoy haciendo mi propia vida, una vida honesta, sin mentiras, sin secretos. A veces la gente me pregunta si no estoy triste por no haberme casado, si no extraño a Roberto. Y mi respuesta siempre es la misma. No puedes extrañar a alguien que nunca existió realmente. El Roberto que yo amaba era una ilusión, una máscara que usaba para esconder quién era en realidad. La verdadera bendición de todo esto fue conocer a Sofía, esa niña valiente de 10 años, que se subió sola a un autobús durante 6 horas, porque no quería que otra mujer sufriera lo que su mamá había sufrido. Esa es la verdadera heroína de esta historia. Y aunque mi vestido de novia quedó guardado en el closet, aunque el salón de fiestas se canceló, aunque tuve que devolver todos los regalos, no cambiaría nada, porque ese día, en lugar de casarme con un mentiroso, conocí el verdadero significado del valor, la honestidad y el amor incondicional de madre. A veces las cosas más dolorosas son las que más nos enseñan. Y yo aprendí que es mejor una verdad que duela que una mentira que te haga feliz. Sofía me salvó, y por eso siempre estaré agradecida.